tardes a todos. Hoy tenemos un seminario que debió presentarse hace buen tiempo y por diferentes razones no había sido posible concretarlo hasta el día de hoy. Y es que la presentación de este seminario, el tema que tiene, es de interés para los propósitos del doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad desde dos puntos de vista. Uno, que recuerdan ustedes el miniciclo que tuvimos recientemente, hace un par de meses terminó, sobre ciencia para la salud, desde diferentes puntos de vista, y tuvimos presentaciones que fueron desde desarrollo de nuevos fármacos, cómo funcionan hospitales en donde también se hace investigación, tuvimos también la perspectiva acerca de incluso de servicios en colaboración con la industria, desarrollo de artefactos, instrumentos. Este seminario trata acerca de una sección del CINVESTAB dedicada en buena medida a ese tipo de cosas, a producir instrumental para el apoyo de la medicina. Ahora vamos a ver en qué consiste exactamente. Entonces, el seminario desde ese punto de vista debió haber quedado enmarcado dentro de esa miniserie y así estaba planeado. Pero por razones circunstanciales, que ahora no voy a escribir, tuvimos que posponerlo hasta el nuevo aviso, y el nuevo aviso ya llegó el día de hoy. Entonces, desde ese punto de vista, el seminario considérenlo como que es una parte extemporánea de esa miniserie que tuvimos en cuanto a ciencia y tecnología para la salud. Pero por otra parte, es interesante para nosotros porque fue el primer experimento transdisciplinario que tuvo lugar, hasta donde yo recuerdo, así de manera consistente, por todo un grupo en el CINVESTAB. Fue fundado, originado por un personaje totalmente fuera de serie, el doctor Joaquín Remolina López, que seguramente ahora les comentarán un poco más. Yo tuve el inmenso placer de conocerlo y verdaderamente era una persona fuera de serie. Él era médico cirujano, pero muy aficionado después, luego muy profesional y luego un verdadero experto en cuestiones de electrónica. Entonces él se dedicó a ver de qué manera el CINVESTAB podía empezar a producir instrumental para el apoyo de los médicos. Recuerdo una serie de instrumentos que ahora nos van a detallar. Entonces, desde los dos puntos de vista, tanto por tratarse de ciencia y tecnología para la salud, como por ser un antecedente de la orientación multidisciplinaria y transdisciplinaria, en buena medida, por eso es por lo que este seminario es muy singular. Y quien nos lo va a presentar es el doctor Lorenzo Leija, que conoce, ha estado integrado a ese grupo de bioelectrónica prácticamente desde sus comienzos, no recuerdo si fuiste un poquitito, ¿verdad? Pero prácticamente desde sus comienzos. De tal manera que conoce muy bien la historia. Y lo que yo le pedí es que nos narrara esa experiencia que ha tenido el CINVESTAB a través de esta sección, que nos cuente cuál ha sido su recorrido, qué se proponían, qué pudieron conseguir y qué podríamos aprender nosotros acerca de esa experiencia. Así que, Lorenzo, te agradecemos mucho tu presencia y escuchamos con mucho interés. Perfecto. Bueno, miren, para iniciar vamos a platicar. Bueno, voy a iniciar con un vídeo, ¿sí? Con un vídeo de... Nos encontramos en la sección de bioelectrónica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Esta es su historia. La ciencia es estable y progresista.
un país que tiene una tecnología estable y progresista. Me ha preguntado en diversas ocasiones por qué se cuestionó en mi tiempo la creación de una sección de bioelectrónica dentro de un departamento del cual se esperaba que fuera básicamente biológico. Que el país aprendiera a ser autosuficiente en la instrumentación biomédica. Mira, no tener que comprar en el extranjero los equipos que usamos. Trabajó haciendo una unidad de cuidados intensivos en Irapuato para el Seguro Social. Para dotar a la Escuela de Medicina de Torreón de equipo moderno para la enseñanza de la fisiología. Entró en problemas en parte a la institución. Que era investigador, profesor y contrabandista. Y entonces en el vídeo aparecieron varios personajes históricos que intervinieron en diferentes tiempos en la sección. Entonces, para hablar de la sección, pues estamos obligados a hablar cómo arranca, y eso es un poco lo que vamos a platicar hoy. Uno de mis intereses de esta plática de hoy es hacer unos contrastes entre la manera de pensar que se tenía en el arranque de la sección hasta mediados de los años 80. Luego, posteriormente, yo identifico una segunda etapa hasta aproximadamente el año 2000. Del 2000 para acá es una tercera etapa, y lo que quiero remarcar son las diferentes filosofías, las diferentes maneras de hacer las cosas desde el punto de vista lingüístico. Entonces, nuestra primera etapa se caracteriza por instalar un número importante de instrumentos originales, y se hacen algunos esfuerzos de industrialización de ellos. Voy a platicar nuestra experiencia. Ya en la segunda etapa cambian todas las condiciones nacionales, y el propósito fue consolidar la parte académica y sobre todo los planes académicos. En la tercera etapa yo le identifico cuáles son los resultados de las dos primeras etapas y qué es lo que no hemos hecho de lo que originalmente habíamos planteado. Entonces, electrónica se caracteriza desde un inicio, estamos hablando de 1971, por un médico cirujano aficionado a la electrónica, donde él en ese entonces termina su maestría en fisiología y toma la decisión de orientarse al desarrollo de instrumental útil en el área biológica. Él me comentaba en lo personal, cuando convivíamos, de que a él siempre le extrañaba ver cómo los instrumentos que se utilizaban en el área biológica todos tenían marcas extranjeras, y no entendía por qué. Entonces, por ese motivo, él toma el reto de formar personas que hagan instrumentos aplicados al área biológica. Entonces estamos hablando de 1971, y esto es parte del inicio de una multidisciplina. ¿Sí? Y eso hay que remarcarlo mucho, porque el concepto multidisciplinario, de una manera formal, ¿sí?, prácticamente se empieza a desarrollar hasta los 90, y posteriormente en el mundo, al menos en los programas que yo conozco. Entonces, la evolución de la bioelectrónica está asociada, desde ese entonces ya lo veíamos, por la incorporación del conocimiento clásico con las nuevas disciplinas que surgen en el tiempo.
Es decir, teníamos que estar evolucionando con la tecnología. Entonces, el grupo inicia en esta época, ¿sí?, con la idea de solucionar problemas nacionales de instrumentación electrónica aplicada a la vida. Entonces se trataba de que los ejercicios fueran aplicados. Entonces aquí debajo muestro algunos de los instrumentos de aquellos tiempos. Entonces el doctor Remolina empieza a colectar jóvenes entusiastas y la verdad es que él en sus pláticas que nos daba, ahora sí que nos adoctrinaba con sus ideas. Entonces era un sujeto bastante nacionalista. Entonces, además de hacer instrumentos útiles, ¿sí?, él también decía que el país tenía que generar sus propias tecnologías. Entonces, todos los instrumentos que se hacían eran instrumentos que ya habían sido pagados. Todos los profesores que están ahora de mi época saben, ¿sí?, que para poder honorar los compromisos que hacía el doctor Remolina con los instrumentos, pues había que trabajar los fines de semana, las noches y dormir poco. Estábamos todos presionados porque tenía la habilidad de transmitirnos los problemas del doctor Remolina. Entonces, por eso en lo personal, cuando me hablan de una industria, se me pone la piel de gallina, sobre todo porque vivimos esta experiencia de tener que cumplir con los compromisos, ¿sí?, y compromisos que ya habían sido pagados. Entonces, para meter un poco más de presión, el doctor Remolina no aceptaba que los gastos de operación vinieran de la dirección del centro. Todos los gastos de operación se tenían que generar con los instrumentos que él comprometía, que ya estaban pagados y que él junto con nosotros los estudiantes teníamos que sacar en los plazos acordados. Entonces, cuando teníamos reuniones de discusión técnica, pues nos decían los instrumentos tales se tienen que entregar tal día y a ver cómo le hacemos. ¿Sí? Entonces era un trabajo compartido, eso también es cierto. Aquí todos en aquel tiempo, varios profesores actuales vivimos eso. ¿Sí? Teníamos nuestros sleepings y aquí dormíamos. ¿Sí? Y hay anécdotas a las 3, 4 de la mañana, profesores del área biológica, de fisiología, algunos de ingeniería eléctrica, Dutton por ahí se pasaba a veces con nosotros a cotorrear. Y era otro semestre. Estamos hablando de los años, a principios de los años 80. Entonces, en 1973, sí, formalmente se inicia el programa de maestría en bioelectrónica. Y el primer titulado es este amigo, es Lavoisier, que él desde entonces fue trabajador de la Escuela de Medicina del Politécnico. Era quien se encargaba ahí de dar el servicio a los instrumentos electrónicos. Y él fue el primer egresado de nosotros. Pues su voto porque yo creo que es significativo. Aquí en esta otra foto está uno de nuestros éxitos, la unidad de cuidados intensivos. Esos se fabricaron no menos de 100, casi yo podría afirmar unos 118 por ahí, si la memoria no me falla. Y una cosa significativa, sobre todo para los que están estudiando ingeniería, es que lo que se compraba en el exterior era el cañón. Toda la parte electrónica, toda la parte de control, ¿sí?, para la formación de la imagen en 2D, se hacía, eran diseños nuestros. ¿Sí? Se compraban las rodajas que están aquí, ¿sí?, y se fabricaban aquí prácticamente las teclas de selección, ¿sí?, de máximos y mínimos, ¿sí?, tanto para diferentes tipos de presión como para frecuencias cardíacas. ¿Sí? Los manómetros de presión se llegaron a diseñar varios, ¿sí?, en
electrónica, pero los tiempos siempre nos ganaban, entonces esos eran comprados. Pero todas las carátulas que ustedes ven, ¿sí? Todos eran diseños nuestros y toda la parte electrónica. Estamos hablando, ¿sí?, de finales de los 70s y los primeros años de los 80. Entonces prácticamente gran parte de la tecnología de fabricación de carátulas, de fabricación de disipadores, ¿sí?, eran nuestras. Entonces, digamos que esta fue uno de nuestros productos estrella y se instalaron en hospitales. Ahí en el video lo comentó Mariano Cebrián en Torreón, también en Chihuahua, en San Luis, en la clínica de IMSS de Irapuato, y son ahorita los que me acuerdo. Pero se instalaron en más hospitales, 1 o 2 unidades. ¿Sí? En los hospitales grandes que menciono, además de que estaba una cama exclusivamente para cuidados intensivos con estos aparatos, había una central donde se conectaba toda la información. O sea, mucho trabajo primero para el diseño, y el segundo trabajo era la instalación. Sí, teníamos diseños de casi todo, porque casi todo se intentaba hacer. Ahora estamos hablando de los años 80, donde importar, en la República de El Salvador no había circuitos integrados, ¿sí? Había que andarlos importando, y era mucho problema importar. Entonces, por ese motivo, el maestro en su coche se organizaba él mismo y se iba a comprar a Estados Unidos y pasaba las cosas de contrabando. ¿Sí? Ahorita lo podemos decir, pues porque él no está. Entonces, mucho de nuestro trabajo estaba en la ilegalidad, ¿sí? Y lo sabíamos que estábamos en la ilegalidad. Entonces, estamos hablando de México, ¿sí?, en los 80, ¿sí?, antes de las devaluaciones que hubo entre 80 y 85. Todos esos años hubo muchas devaluaciones que nos afectaron. Luego ya hubo otra etapa, que ya lo voy a puntualizar de acuerdo al tiempo. ¿Sí? Otra etapa ya del 90 al 2000, donde prácticamente en realidad es la consolidación tanto de los programas de maestría como de secundaria. También quiero mencionar que en los programas de maestría que teníamos en un inicio, prácticamente nada más había 2 partes. Unas bases del área de la biología y unas bases del área de ingeniería. Las bases de la biología nos mandaban a los primeros estudiantes, íbamos a la Escuela de Medicina del Politécnico, al casco de Santo Tomás, y se nos inscribía como cualquier estudiante. Entonces no podíamos reprobar, porque acuérdense que en el Estado no se reprobaba. Entonces fue una experiencia muy bonita para los que la pasamos. Y en el área de ingeniería, pues prácticamente era de diseño. Ahora lo puedo decir, no era algo tan formal como ahora de cursos, sino que era de solucionar problemas. Ya en el 90, ¿sí?, ahí me tocó ordenar toda la parte académica y me tocó ordenar, ¿sí?, también el arranque del doctorado. Entonces por eso yo estoy involucrado prácticamente lo puedo decir sin orgullo o con pena. Yo era el dictador de la sección, del 90 al 2000. Sí. Entonces en ese tiempo se desarrollan los temas doctorales. Los profesores que no tenían doctorado lo tenían que tener, si no tenían que renunciar. Entonces prácticamente fue una efervescencia del año 90 al 2000 de desarrollo, de despegue, incluso científico en algunas áreas. Sí, algunos laboratorios se forjan en ese tiempo, y al menos a nivel latinoamericano yo sí puedo afirmar que tenemos en algunos campos los mejores de América Latina.
Ya en los últimos años, realmente cuando se empieza a publicar es en los años 90, ¿sí? ya es una formalidad más científica y ya empezamos a tener publicaciones en revistas JCR. Yo creo que a nivel Cinvestav probablemente la sección sea la que tiene más patentes registradas, ¿sí? casi lo puedo afirmar. Y tenemos una parte formal bastante madura en lo que se refiere a la formación de estudiantes. Entonces, ya en los 90 prácticamente es cuando inicia el desarrollo del programa básico, muy semejante al que tenemos en la actualidad. Entonces, dentro de esto podemos decir que al maestro Remolina pues, realmente le tocó vivir todo el despegue de la sección, ¿sí? Él fallece en noviembre del 2001. Entonces, hasta el año 2011 se tenían 184 egresados de maestría y doctores. Creo que esa cantidad está. Luego, ya posteriormente, la sección, el maestro Remolina fue el jefe de sección hasta aproximadamente el año 89, ¿sí? Y ya posteriormente fue Ernesto Suaste hasta el 92-93. Posteriormente me tocó a mí hasta el año 2002. Estuvo el doctor Pablo Rogelio Hernández 2 años y posteriormente Roberto Muñoz, y en la actualidad el jefe actual. Un poco nuestra historia administrativa. Prácticamente hasta la fecha la mitad de nuestro personal ya tenemos nuestra edad, mucha experiencia. Prácticamente todos nuestros egresados sí, hacen ya en este momento sus doctorados, ya es muy raro quien se queda con su maestría. Y prácticamente todos nuestros egresados están colocados en universidades y centros de investigación. La mayoría de sus profesores son niveles NIM y casi todos son profesores titulares. Entonces, hemos tenido varios cambios de rumbo, cambios de mentalidad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a tratar de explicar en cierto detalle es mi testimonio. Ya todos los errores o omisiones son míos. Entonces, ya comenté que formalmente arranca en el 71 y arranca de una manera inusual. Arranca en el departamento de farmacología. ¿Por qué? El doctor Antonio Morales Aguilera, él fue el fundador también del departamento de farmacología, ¿sí? Y tenía alguna amistad con Remolina y es como se arranca. Y prácticamente todos los profesores antiguos de fármaco pues, eran colaboradores nuestros y hasta la fecha. Ya se fueron agregando estudiantes y posteriormente pasábamos a la categoría de instructores y posteriormente a profesores. Entonces, en esta primera etapa, ¿sí? Hay muchos desarrollos, hay una gran efervescencia nacionalista en nosotros mismos, ¿sí? Había una convicción por hacer las cosas y eso es algo que hay que remarcar. Sobre todo el centro de ahora, el centro de aquellos tiempos, Eugenio se recordará, era otra filosofía muy fuerte. ¿Sí? Entonces, un punto a remarcar es que los gastos tenían que ser el resultado de nuestros propios desarrollos. Y posteriormente, en los 90, el doctor Remolina
ahora sí que nos dio la libertad, ¿sí?, de desarrollarlos como nosotros nos pareciera. Porque él decía en aquel entonces de que, para que se hagan una idea de la fortaleza de Remolina, no aceptó nombramientos del Sistema Nacional de Investigadores. Cuando comienza el Sistema Nacional de Investigadores en el 83 por ahí, sí, a todos nos dieron cierto nivel, a todos, y Remolina renunció desde un principio, porque él decía que eso iba a llevar a la ciencia en México a un estancamiento, y eso, pues, nosotros somos los partes de este sistema, y dentro de sus convicciones que él manejaba, él decía que no hacía falta eso, sino que tenía que ser parte todo del salario. Y eso es algo que hasta la fecha algunos disentimos. Y parte de la filosofía es lo que quiero remarcar en un inicio, del desarrollo de los instrumentales. Todos teníamos jóvenes y teníamos muchos ideales para seguir esta filosofía. Entonces, nuestro objetivo original era construir equipo útil y, sobre todo, evitar importaciones. Entonces, resolvieron problemas. Entonces, esto fue mucho esfuerzo. Entonces, hubo bastantes cosas que, digamos que comercialmente podían haber sido útiles. Entonces, otra cosa que se manejaba mucho era el cambio de actitud. O sea, Remolina decía que el hacer unas cosas nos iba a cambiar como ingenieros. Yo venía de provincia y la verdad es que allá nunca había yo hecho nada hasta que llegué aquí. El ver los instrumentos trabajando en un hospital que se aplicaba en pacientes es otra experiencia, y eso es algo que tratamos de arrastrar en muchos proyectos, de llevar a nuestros estudiantes a los hospitales. Entonces, allá en los años 80 se pedía que nuestros estudiantes participaran en 4 diseños militares. Claro, en ese tiempo el CONACYT no nos limitaba las becas a 2 años. Nuestras maestrías eran mínimo de 3 años. Mínimo y más todavía. Entonces, por eso también teníamos tantos requisitos. La idea es que varios de nuestros egresados fundaran empresas. Entonces, estos son algunos de los equipos de esa época. Estos son los equipos para la enseñanza de la fisiología. Este es otro modelo. Los sensores de temperatura requerían ser calibrados, este era un calibrador. Esto se utilizó en varios laboratorios aquí del CIMESTA y fuera localizado en México. Y una cosa también, en estos años se fabricaron equipos de comunicación. En algún lado Remolina conoció al presidente de República Dominicana y lo entusiasmó y le encargó sistemas para hospitales en República Dominicana, que es muy montañoso, ¿sí? Sistemas de comunicación para dar atención a los enfermos en clínicas centrales. Entonces nosotros el compromiso era 20 sistemas de comunicación, de transmisión de datos. Se hicieron y se fueron a instalar allá, con las antenas repetidoras. Y bueno, ya la vieron ustedes, la vea que estos son, yo rescaté algunos documentos, y en aquel entonces yo colecté como nombres con información aproximadamente 71 diseños. Luego, en el año 82 hicimos un esfuerzo para sistematizar la transmisión de nuestra tecnología a la industria. Aquí va un profesor que también participó en este diplomado. ¿Sí? Aquí en el CIMESTAT también fue pionero, entre otras cosas, ¿sí?,
este programa en administración de tecnología. Hago mención del CIMBESTAB porque el programa que existe en la UNAM, que creció bastante allá, algún director de aquí del CIMBESTAB ya no interesarle, se lo llevaron a la UNAM, y ya la UNAM ha crecido y es un departamento muy importante, pero nació aquí en el CIMBESTAB. Hay un profesor del Politécnico que relata en sus memorias, un estudioso de la ciencia y la tecnología. Hay un libro que por aquí lo debo de tener referenciado y precisamente habla de esto que sabemos los que vivimos aquella experiencia. Entonces, yo fui comisionado para hacer este estudio de cómo transferir nuestra tecnología a la industria. Estamos hablando de los años 83-84. Les repito, México en aquel tiempo había devaluaciones pues, prácticamente cada mes. Entonces nuestro dinero no valía nada. Entonces en este ambiente de que el dinero no valía nada, todos nuestros compromisos de diseño se iban a la basura. ¿Por qué? Porque no podíamos, cualquier precio que dábamos en pesos, con los cambios del dólar al mes ya era nada. Entonces dejamos de ser completamente competitivos y toda la filosofía de sobrevivir con lo que hacíamos se fue a la basura. Entonces teníamos tecnologías, ¿sí? Y había que transferir. Entonces esta fue una tesis que yo desarrollé. Entonces aquí están un poquito lo que ya les he platicado. Y esta era un poco la manera en que estábamos organizados en la sección. Había taller mecánico, teníamos todo lo necesario para hacer esto. Y entonces, estamos hablando de los años 80, ahorita cualquiera que sea ingeniero, hay una lógica, ¿sí? Pero lo que sí aprendimos en aquel tiempo, ¿sí? Es a que teníamos que hacer instrumentos con mucha más información de lo que hacíamos. Entonces nos dimos cuenta que esto tenía que ser algo más especializado. O sea, nos dimos cuenta que no podíamos vender nosotros directamente la tecnología. Entonces lo que nosotros queríamos hacer, tratábamos de proponer a industriales lo que teníamos en la sección. Y fue tan interesante lo que hacíamos, que yo recuerdo, porque tuve varios amigos del Grupo Monterrey, que vinieron incluso a la sección a ver todo lo que teníamos de diseños, ¿sí? Estuvieron con nosotros y allí fue junto con esta tesis que necesitábamos mucho más información para poder nosotros ofertar lo que hacíamos. O sea, no es lo mismo hacer hasta 100 unidades de cuidados intensivos con unos estudiantes convencidos, ¿sí? Trabajando todos los fines de semana, que hacerlo industrialmente. Entonces aprendimos de que no era tan sencillo eso. Y por eso les hago mención en los años, ¿sí? Y algo que nos afectó mucho es que queríamos nosotros que la industria que nos comprara los estudiantes hicieran estancias, y en eso se nos fue mucho tiempo. Y también en Monterrey el grupo interesado más fuertemente también tenían problemas económicos. Total que todo se enfrió, ¿sí? Y ya llegan con las devaluaciones, ¿sí? Remolina tenía incluso problemas con el director de aquel entonces, ¿sí? Y empezaron mucho las presiones a los cambios con las nuevas situaciones. Nace el SNI, el CIMBESTAB se tiene que reinventar, y muchos de los que éramos profesores vimos que nos convenía más irnos a seguir estudiando en el extranjero que lo que ganábamos aquí. Y esto es un poco el ejercicio que se hizo. Entonces hay mucha información que hay que tener para cualquier desarrollo, pero aprendimos de que no era tan sencillo. Entonces aquí yo planteo algunas reflexiones. Entonces el entorno cambió terriblemente y el centro mismo cambió mucho y ya no era posible la subsistencia misma de la sección.
Entonces la sección quedó muy cuestionada, pero desde los puntos de vista formales. Entonces empezaron las presiones hacia Remolina con el programa de estudio. Aquí veo uno de los profesores de aquel entonces. Y esas son nuestras realidades. Entonces también, aparte del esfuerzo de las devaluaciones, vinieron las presiones externas al país. ¿Sí? El país estaba cerrado a las importaciones de mucho tipo, era muy problemático. Con las devaluaciones del país, el entorno fue totalmente diferente y México se vio obligado a abrir sus fronteras para que entraran productos de fuera. Entonces ahí por el 85, si mal no recuerdo, ya los sistemas de electrocardiografía con un dedo pues se empezaron a poner en los supermercados, ¿sí? Y ya mucha de la tecnología que nosotros hacíamos tenía que replantearse, ya no podíamos seguir igual. Entonces esto es un poquito lo que relato en esta parte, ¿sí? Y empieza también la formalización de la ciencia en México. O sea, ya no se valía que un genio tipo Remolina o otros que había en el área biológica o en el área eléctrica, también había algunos, ¿sí? Ya por sí mismos se pusieran a desarrollar cosas. Entonces tenía que haber una formalidad, unas calificaciones, y es el cambio del país. Y todo esto nos afecta también a nosotros. Entonces el mismo doctor Remolina comentaba que de continuar con los mismos principios que operaba el grupo, ¿sí? Significaba limitar al personal, y eso tuvo al menos la gentileza de no estarnos sustituyendo, ¿sí? Y permitir que cada uno tomara su camino. Entonces en esta etapa se renuncia a la misión original. La misión original que les he comentado. Y surge otra nueva, estoy viendo el tiempo, 40 minutos de entonces, pues nada más en ese tiempo algunas fotografías del profesor que ustedes conocen. Aquí está Suasta cuando era joven. Y este es un gordito, estos son gente de nuestra época. Aquí están unos estudiantes dominicanos, José y Noris, que vinieron a aprender cómo darle servicio a los equipos de comunicación que se llevaban a la República Dominicana. Yo los vi hace poco y José es el único que sigue trabajando en el sistema de salud. Me decía que ya son muchos años y de que ya el sistema ya no está. Todos estos son algunos profesores que ustedes conocen. Y ya viene la segunda etapa. Entonces la segunda etapa en realidad arranca cuando yo llego de hacer mi doctorado. Y a través del doctor Nava Jaimes, que era el director del que estaba en aquel entonces, me pide que arranque una formalización de los programas académicos. También en ese tiempo el jefe del departamento de eléctrica era... me falta aclararles algo. Estábamos nosotros en Pharma y en el año 90, a finales del 90, 91, se nos transfiere a todo el personal a ingeniería eléctrica administrativamente. Entonces administrativamente ya dependimos en los 90 de ingeniería eléctrica, y además de formalizar toda la parte de la maestría, teníamos que estar bajo el yugo, ¿sí? Del doctor Jaime Álvarez, no está por ahí. Y todo lo que hacíamos tenía que ser sometido a la consideración del jefe y su cuerpo de asociados. Les digo esto porque cada proyecto de doctorado fueron horas y horas de lucha, ¿sí? Para que fuese aceptado, pero tuvo una ventaja,
todas esas horas que le dedicamos y días a discusiones, de que cada profesor que accedió a hacer su doctorado son líneas de investigación separadas y que hasta la fecha son laboratorios que están en operación. Entonces eso tenía que ser, sí, con la venia del jefe de departamento. Entonces eso nos significó mucho trabajo desde un punto de vista académico. Y en el ambiente, pues, el ambiente de los años 90, en sus arranques, pues, parte del personal ya no sabía por qué tenía que luchar. ¿Sí? Nos quitaron de Pharma, ¿sí? Y solamente había una opción para los profesores, o renunciaban o hacían su doctorado. Entonces siempre estaba al principio de los 90, y antes a lo mejor. Los profesores, fue la consigna, tenían que tener doctorado. Esto es parte de aquel entonces. Aquí son de los primeros cursos que se hicieron, yo creo que a nivel en México, en el área de los biosensores. Entonces, estos fueron los retos que nos planteamos en aquel entonces. Y ya empezamos con los periodos cuatrimestrales, que hasta la fecha se sigue. Este fue uno de los trabajos. Entonces, el diagnóstico en el CIMBESTAB es que no se tenía un nivel académico. Otro diagnóstico es que cada profesor no estaban acostumbrados a ser especialistas en un campo. Fue de los cambios importantes. Y sobre todo, definir objetivos. Eso fue todo el arranque del 90. Y bajo este ambiente, ¿sí? Es como arranca nuestro programa de doctorado. Entonces los objetivos son muy semejantes a los actuales. Y una cosa es que todavía tenemos, es que todo proyecto de doctorado tiene que ser publicado. Y utilizar en un laboratorio de industria. Y una cosa que hasta la fecha también tenemos, todos nuestros programas de doctorado tienen que hacer estancias en el extranjero. Hasta la fecha más o menos se ha respetado. Entonces, a tal grado que estos son los primeros profesores que se titulan con el grado de doctor en nuestro campo. El primero fue Pablo, el segundo fue Suaste, el tercero David, Roberto y Minor, que algunos de ustedes deben de conocer. Entonces, con estos arranca prácticamente la sección de bioelectrónica como se conoce ahora, con líneas de investigación definidas y con productos reconocidos tipo CIMBESTAB. Entonces ya en este ambiente, ¿sí? Tenemos un ambiente neoliberal y ya está impuesto el criterio de que las revistas las define, las que valen, las define Easy Thompson, y desgraciadamente también en estos años en Europa empieza a pasar lo mismo, porque antes por el 93, 94 todavía no era tan importante. Entonces, bajo este ambiente llegamos al año 2002, ¿sí? Yo dejo de ser el cacique y empieza otra etapa de la sección. Entonces, esto es parte del estudio que yo dejé como legado, el estado de la sección. Yo creo que lo más importante son que los graduados, los laboratorios y que haya un sistema de trabajo. ¿Sí? Y yo sí creo en los resultados que tenemos. Ya en el 94 empezamos a registrar publicaciones, porque antes no se publicaba. Los graduados de maestría siempre hemos sido muy constantes desde los principios del 90 a tener un promedio de un graduado por profesor. O sea, ese ha sido muy constante, en ese no ha fallado. Y los alumnos generalmente andaban entre 10 y 12, los que admitíamos cada año. Y un poquito los niveles de profesores. Y ya en ese tiempo, en los 90, pues,
a mí me toca hacer mucho la labor de relación con el extranjero, porque también es otra de las cosas. El grupo se abre al extranjero y todos los trabajos tienen que ser vistos desde el país. Entonces prácticamente con todos estos grupos se empiezan a tener proyectos. Entonces ya podemos decir que en el año 2002 ya tenemos todos los cursos tienen grado de doctor y tenemos números bastante buenos en lo que se refiere a publicaciones y graduados. Pero también hay otro detalle que menciono aquí. ¿Sí? El trabajo de grupo ya no era posible. ¿Sí? Existe un estatuto del personal académico que casi prohíbe que se trabaje en equipo. Yo en personal soy uno de los críticos desde que empezó. ¿Sí? Y eso hace que se fomente en demasía la individualidad. Y yo en lo personal no estoy muy convencido. Yo soy convencido de los trabajos en equipo. Entonces empieza a darse ya la separación por laboratorios, ¿sí? Y empieza a haber un ambiente ya más de individualidad. Todavía cuando ya los finales de la Romolina, en los últimos días, y son parte de los trabajos del grupo que ya se tenían en el. Entonces ya arrancamos la tercera etapa más actual. Este es un reporte que hizo el doctor Vera en el 2011. Y en el 2011 pues prácticamente todos los profesores son titulares. 9 profesores de 10 pertenecen al SNI. Tenemos muchos proyectos. Quiero mencionar que prácticamente los proyectos recaen en mi laboratorio, en el extranjero. Y tenemos artículos, ¿sí? Aproximadamente 1.4 artículos en promedio por profesor. Artículos internacionales en general por investigador por año. Empezamos a escribir bastante en capítulos de libros y los graduados de maestría. Nuestras eficiencias terminales son bastante altas, ¿sí? Prácticamente andamos por el 80%. Yo creo que es algo que estamos orgullosos porque trabajamos nosotros de una manera muy diferente a la ingeniería eléctrica. Nosotros trabajamos más como los biólogos, tenemos nuestro propio laboratorio y el profesor está ahí en medio, a un lado del laboratorio. Entonces tenemos mucha convivencia con los estudiantes. Entonces es muy difícil, salvo problemas personales, que un estudiante no termine de manera regular. Y ya las estadísticas del doctorado, yo creo que son buenas. Aquí las líneas de investigación del año 2015 se las quise poner con este individualismo, ¿sí? Hay una dispersión de esfuerzos tremenda, ¿sí? Entonces esta es parte de la crítica de la primera etapa. Y probablemente quien haga el análisis actual va a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Hay demasiados. Esto al menos es lo que dicen los profesores de trabajo. Entonces ya como una reflexión antes de terminar mi rollo, yo sí creo que hay cosas aún por hacer. ¿Sí? Si bien tenemos consideradas las líneas de investigación, tenemos considerada la formación de personas, tenemos todavía retos. Y yo creo que uno de los retos más fuertes es el objetivo olvidado, que es llevar nuestro trabajo a la industria. Nosotros en mi laboratorio hemos hecho algunos esfuerzos, no han cristalizado. Y tenemos muchas patentes, como ya les comenté, pero yo sí creo que es parte de la tarea pendiente, llevar nuestros productos a la industria, ya sea individual o como grupo, pero llevarlos. Entonces, otro problema que tenemos muy fuerte es la vejez. Nos ha ganado el tiempo
y más del 50% de nuestro personal anda con 60 años para arriba. Entonces, como no nos han dejado crecer desde hace como 15 años, no hemos tenido oportunidad de llevar una política de recambio. Entonces, yo sí creo que es muy importante esta parte última, al menos para los ingenieros en mi sentir, tenemos que trabajar en equipo y sobre todo hacer las consideraciones que trabajamos con personas. Y algo que no lo puse aquí, no, tiempo, ¿sí? Y es que yo sí estoy convencido de que nosotros tenemos tres partes. Una son los profesores, la infraestructura que han logrado hacer los profesores, que siempre están en la infraestructura, y los buenos estudiantes. Con esas tres partes, ¿sí? yo estoy convencido que podemos ir mucho más lejos. ¿Sí? Yo soy de los que he tenido la suerte de estar en muchos laboratorios extranjeros. Estoy convencido que tenemos la capacidad de hacer mucho más de lo que hemos hecho. Eso sería todo. Bien, pues muchas gracias, Lorenzo, por esta presentación panorámica de un desarrollo que ha tenido pues, sus batallas, ¿no? En todos los departamentos y en todas las instituciones que intentan crecer, sobre todo cuando el intento de crecer es en nuevas direcciones. Él me dijo, yo voy a presentar un punto de vista personal, quizá no coincida con el de todos mis colegas, pero bueno, es uno de los actores que ha estado presente en esta sección de bioelectrónica durante mucho tiempo, conoce la historia, la ha vivido, nos la platica como la vivió. Entonces, está abierto para preguntas que ustedes tengan, de ver cómo se ha desarrollado esto, qué perspectivas tiene. Sí. Nada más un comentario. Bueno, por mi información académica tengo conocimiento respecto a la situación de México en la década de los 80 y es un gusto saber mucho sobre el esfuerzo y el trabajo del departamento, porque en mi área, por ejemplo, la década de los 80 para México y para América Latina es la década perdida de América Latina. Se considera así porque se asume que en esa década, pues, mientras países como los tigres asiáticos nos rebasaron, América Latina se quedó estancada, ¿no? Y no es hasta que las reformas neoliberalistas nos posicionan como una nueva periferia en el mundo, no es hasta que se percibe un cambio. Pero para mí fue bastante grato y bastante interesante observar cómo usted nos detallaba que en la década de los 80, mucho de lo que se niega y de lo que se habla que fue la década perdida de América Latina fue que en México no se hacía investigación y desarrollo para la industria, que no tenía esa visión de sustituir las importaciones tecnológicas como ustedes o como el grupo de trabajo original lo tenían. Creo que para mí es algo admirable, y mi pregunta en ese sentido es, dado que acabo de ver algo de luz al respecto, es, ¿conocen ustedes, además de la sección de bioelectrónica, de su Investab durante ese trabajo, esa década perdida de América Latina, ustedes tuvieron experiencia en conocer a otros grupos de trabajo que tuviesen la misma filosofía? ¿O podríamos hablar de que fue un caso realmente excepcional en México? En otras instituciones hubo otros esfuerzos. Sí, me acuerdo también del fallecido Miguel Lindin en la UAM. Sí, él trató de hacer pequeños ordenadores. Aquí mismo en el Cinvestav, sí, el grupo de eléctrica, no sé si no haya participado. Aquí también se hicieron PCs en los años 80. Y déjame acordarme más. También en Salubridad se intentó hacer un grupo para que produjera instrumentos médicos, que también fracasó.
gama de nombres de ahí. Una de las cabezas de ese grupo está trabajando actualmente en el INR. Sí, ahorita no me acuerdo del nombre, es un médico. Son ahorita los que me vienen a... Pero sí, era otro ambiente. Yo los quise ubicar un poquito a los 70, a los finales de los 70. ¿Sí? Había otro ambiente en México, había mucha gente que teníamos ideales. ¿Sí? Y, o sea, no todo el mundo era de izquierda, sino había mucha gente que simplemente no nos interesaba y queríamos hacer cosas. Pero sí, era otro ambiente. Muchas gracias. Las preguntas son a lo mejor muy sui generis, pero creo que como se habló de historia y de personas, es algo muy personal en ese sentido. Quisiera hacer dos preguntas. Veo fotos del doctor Remolina en sus últimos años. Yo, si estuviera presente en esa foto, me hubiera gustado preguntarle: ¿se siente satisfecho con lo que hizo? ¿Es lo que usted esperaba? ¿Cuál era en esos últimos momentos su visión o su percepción del trabajo que él hizo? Y la misma pregunta la hago a usted, no digo que se vaya a ir pronto, ¿no? Pero digamos, si usted también estuviera a punto, ¿cómo evaluaría usted? ¿De qué se arrepentiría? ¿Qué diría? ¿Me faltó esto? O si usted pudiera dejar un legado en ese sentido al que le sigue, ¿qué diría? En esas preguntas son las la primera pregunta yo se la hice varias veces a Remolina de Copas, luego nos íbamos de Copas. ¿Sí? Y él me decía a finales como a mediados de los 90, que él ya no se reconocía ni en el país ni en el Sinvestab. ¿Por qué? Pues porque habían cambiado demasiado las condiciones, por todo lo que él luchó. ¿Sí? Eran unos cambios muy fuertes. Y además ahí por el 91, 92 él tuvo su primer embolio. Entonces ya no tenía toda la fuerza que tenía en un principio, donde se oponía a todos y ya contra todos. Por eso también tenía diferencias con los directores de aquel tiempo. Pero más que nada por defender sus convicciones. Luego, sobre la segunda pregunta, mira, para mí el gran reto es que tenemos como grupo y como personas, es el de competir a nivel internacional. Y es que dentro de esa competencia sacar innovaciones suficientes como para que sean de interés internacional. Entonces, por eso para mí el trabajo en equipo es muy importante. Y esto lo menciono porque yo he tenido la suerte de los poquitos, aquí en el Sinvestab, que he trabajado mucho con grupos del extranjero. Y yo soy de los convencidos que hay nivel. Sí, hay nivel para estar a la par y competir. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor. Yo tengo mi pregunta va en este histórico que nos hizo en cuanto a que esta primera etapa llena de nacionalismo, del hacer soluciones para el ahora, y esta última etapa, como lo menciona, de entrar a la competencia, de ajustarse a estos nuevos tabuladores que existen para la investigación en el país. ¿Cree que exista un punto medio donde igual se aborde otra vez aquí y el ahora, incluso para soluciones locales propias del Sinvestab, incluso para que se hiciera esta comunicación tal vez entre departamentos, como, no sé si voy a decir una tontería, una locura, pero en esta área de la biología molecular, de todo esto, igual todo lo que vemos son marcas extranjeras, incluso de equipos que desde mi ignorancia, claro, son cosas que incluso entre departamentos se podría solucionar. No sé si estoy diciendo una locura o si, retomando, existe el punto medio para estar en estos dos espacios. Yo creo que hay que regresar a los orígenes. Los orígenes son las ideas. O sea, al menos yo te lo digo ahorita desde mi casi 62 años. No todo va a ser juntos, no todo es escalar y escalar.
yo creo que se tienen que combinar. O sea, ¿qué quiere uno hacer? En un momento dado, plantearse qué tan importante es llegar a ser un nivel 3 en el ENI. Eso que me está pidiendo. Entonces, lo que hace falta es un poco el idealismo. Yo sí creo que es factible combinar y hacer trabajo útil a la sociedad y a la vez ser útil pues, con uno mismo. Entonces yo sí creo que hay que regresar a los orígenes y regresar a la filosofía. Porque no hacemos investigadores tan simple como eso. Muchas gracias. A ver, Liliana. Doctor, usted comentaba al inicio que la mayoría de sus alumnos ya están posicionados en alguna universidad o centro de investigación. Sin embargo, el origen de lo que tenían era esta interacción con la industria. ¿Hay alumnos egresados que estén participando en investigación y desarrollo, pero de alguna industria? Y en caso de no ser así, ¿cuál es la causa de esto? Sí, mira, yo sí creo que educar no es dar diplomas. Yo estoy convencido de que también tienen que transmitir ideales. O sea, yo no creo en la teleenseñanza. Tienen que convivir con las personas. ¿Sí? Y esa convivencia es la única que nos va a transmitir ideales. Pero ideales del profesor. La persona puede tener los ideales que él quiera y pueda sostener. Pero crear una escuela, ¿sí? En este caso como la que estamos comentando, pues sí se requiere hacerse responsable de lo que uno dice. Entonces sí, y en ese punto, pues sí tengo varios estudiantes egresados en industrias, pero no están haciendo investigación en la industria. ¿Por qué? Pues porque tenemos una industria en México muy poca, hace investigación. La mayoría está reproduciendo tecnologías de fuera y las otras quieren ser los suyos. Sí, tenemos entre la audiencia a un profesor que muchos años en el departamento de eléctrica, pero que además ha sido jefe del departamento y quizá tiene la perspectiva esta de los ingenieros que también están en la nueva batalla, de qué manera el producto de la ingeniería se instala en la realidad del país independientemente de la producción académica. Por favor, el doctor... Sigue siendo jefe de... Sí, yo sé por eso. Ha sido jefe. Entonces, el doctor Antonio Moreno. Sí, primero te felicito por toda la cronología que hiciste de la sección de bioelectrónica, que a mí todavía me estoy sorprendido cuando tú lo haces de CEBIC y no CEBIO. Entonces, ¿por qué le pusiste CEBIC, o sea, sección de bioelectrónica? Ah, CEBIC. Sí. Pero en los años 80, cuando tomé el curso en el PROAD de Administración de Ciencia y Tecnología, acuérdate que en aquel entonces teníamos que buscar apelativos, ¿sí? Que fueran atractivos. Entonces, para mí, la sección de bioelectrónica me gusta más que todo. Sí, yo también llevé el curso aquel que era una escuela brasileña bastante interesante, y fue Manuel Ortega el que introdujo eso, y yo lástima que se haya perdido. Normalmente el paradigma aquí, bueno, se ve una cuestión acerca de primero equipamiento, etcétera, y formación, desarrollo tecnológico. Posteriormente se institucionaliza la ciencia y pasa a ser parte de abrirlo quizás al exterior. Y aunque mencionaste de que hay muchos todavía estudiantes que están trabajando en el sector salud, y ahí viene la pregunta, o más bien que hagas algún comentario sobre lo que mencionó el doctor Ficción, el impacto en el sector salud de la sección de bioelectrónica, que para mí es lo medular ahorita, porque ese era el paradigma que se tenía desde el principio y cómo se continúa con ese impacto en las líneas en las que se está trabajando. Sí, bueno, sobre esto, dentro del punto de vista histórico, en los años 78 o 80, iban ustedes a cualquier hospital y pedían ver cuál era el departamento de ingeniería biomédica. Ahora lo haríamos, y no existía. ¿Sí? Entonces, prácticamente
Es toda una evolución a nivel de hospitales. ¿Sí? En este momento van a un hospital mediano y piden el departamento de ingeniería biomédica que ya existe, están institucionalizados. Entonces, ha tomado prácticamente hasta por los años 95, ya empieza a ser conocido en los hospitales internos, y en la actualidad prácticamente los servicios están siempre a cargo de ingenieros biomédicos. O sea, las primeras escuelas de ingeniería biomédica a nivel licenciatura es en la UAM y en IBER, y nosotros a nivel posgrado. Y ya ahorita es un boom en prácticamente todo el país, hay esta especialidad. Pero sí, al principio todo el mundo con cara de mal. Y nada más, para terminar, es el jovencito que salió ahí fotografiado, me fue a ver cuando de esos años, eres estudiante, así con sus jeans y todo, me acuerdo mucho. ¿Qué más? ¿Alguien más? Intervenir, preguntar, argumentar, incluso debatir. Sí, por favor. Muchas gracias, Lorenzo. También conozco de los 80, ¿no? Como estudiante y la sección de electrónica. Dos preguntas. La instrumentación, la puesta de estos equipos en los hospitales. Creo que todavía los 90s estuvieron logrando colocar equipos, necesidades, ser competitivos. ¿Cuál habrá sido de los problemas, digamos, la no continuidad, si es que es así el caso? A lo mejor sí todavía exista, pero sí, es que si un instrumento pues tiene que estar pues, realmente basados, soportados por diferentes especialidades. Entonces, ¿qué es lo que se requiere o se requirió para poder continuar, pues digamos, impactando instrumentos nacionales en este caso? Pues tal vez la industria electrónica, o nuestra sección de electrónica, de computación, que se hizo varias cosas, pero ¿por qué no hubo esa continuidad cuando fue posible? Y el otro, me intrigó un poco lo que dijo el doctor Remolina, de lo que es el SNI, que él no quiso entrar al SNI. Y no sé si es porque luego puede suceder como ahora, que la gente trabaja nada más por publicar, o sea, sin ver la realidad, digamos. No sé si se puede hablar. Sí, mira, empiezo con la segunda. Eso es lo que decía Remolina, que el SNI nos iba a estancar. Sí. Porque en aquel entonces yo era de los rebeldes que quise publicar en los 80 y hacer cualquier publicacióncito o un instrumento que trabajara seriamente nos tomaba entre 2 y 3 años. Entre 2 y 3 años es una publicación. Entonces, con una publicación de cada 2 o 3 años, siempre estamos hechos. No soportamos ninguna medición tipo copia. Entonces, esa es la razón también por la cual se detiene toda la parte de desarrollo. Porque actualmente nosotros lo vivimos. El trabajar por puntos, sí, nos está estancando como país. Por eso yo un poco mofando me estaba diciendo de ser nivel 3 del SNI, que esa es una consecuencia. ¿Sí? Si quiere uno hacer un instrumento, en el caso de nosotros que somos instrumentistas, ¿sí? Pues tienes que mediar entre sacar los productos que te revisa el doctor Moreno cada año, ¿sí? Que está muy puntual de que tienen que ser easy o no easy. Entonces, para poder cumplir con eso, ¿sí? Y hacer un instrumento, pues, no puede uno estar en 2 partes. Y luego la otra parte es que, al menos en mi experiencia, cuando tú te comprometes a un instrumento, la persona lo quiere ya, como si lo comprara. Entonces, si te dan dinero, ¿sí? Nosotros que dependemos mucho de la mano de obra de estudiantes, no podemos comprometernos. Entonces, hay muchos puntualizaciones que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, por eso también cuando uno ve instituciones que se dedican o que dicen que hacen dinero, ahí hay algo de falacia. No puedes estar teniendo publicaciones serias
y a la vez estar teniendo productos serios. O sea, ahí hay un compromiso. Sí, yo quisiera señalar que el problema de poner en la industria, o por lo menos en el sitio de uso, instrumentos producidos en México para la investigación o para la acción biológica, es una asignatura pendiente para el país, en buena medida. Y no solamente estamos hablando de grandes instrumentos con una electrónica muy afinada. Estoy hablando, por ejemplo, de instrumentos incluso electromecánicos, como un agitador de laboratorio. En todos los laboratorios del área biológica, el experimento de todos los días es poner algunas cosas que tienen que reaccionar en un frasquito y luego agitar. Bueno, si se va a hacer eso 500 veces a mano, entonces no hay ningún problema en la muñeca. Lo que se hace es que hay una parte que es un vibrador al que se le puede modificar la frecuencia, más rápido, menos rápido. Se sienta un momentito ahí el tubito en el que se pusieron los reactantes y queda perfectamente mezclado. Ya. Eso hay que comprarlo en extranjero. Hay otros agitadores que son como osciladores para ponerlos, están las células creciendo en cajas de Petri, que se llaman, que son platitos así de... Ahí están las células creciendo y necesitan una agitación así muy suavecita. Eso es electromecánico, ahí la electrónica no participa. Los electrofisiólogos, ustedes hacían instrumentos estimuladores y esto para toda la electrofisiología, la estimulación de un nervio requiere que se le administre un pequeño toque, una descarga eléctrica a la que se le pueda controlar la duración y la amplitud. O sea, qué tan fuerte y cuánto va a durar el estímulo que se le va a aplicar de ese toque. Para eso no hace falta una electrónica así muy avanzada. Y lo que tenían, yo recuerdo, a mí me gustaría que elaboraras un poquito, quizás un pequeño resumen acerca de algo que sí, recuerdo que en alguna vez tuvieron un convenio, un pedido importante de unidades de terapia intensiva para pacientes en condiciones difíciles. ¿Y con quién hicieron ese convenio? ¿Cuántas unidades se distribuyeron? ¿Cuánto duraron? Ahí no estás hablando de convencer a un inversionista, la cosa era ponerse de acuerdo directamente con el usuario del Seguro Social, no recuerdo, o sea, alguien que iba a demandar un buen movimiento. ¿Qué pasó con ese proyecto? Ahí el primer contrato que se hizo fue con el IMSS y para instalar una unidad de cuidados intensivos para 6 pacientes en un hospital en Irapuato, Guanajuato. Fue como comenzó la historia de la unidad de cuidados intensivos. Y esa se instaló aproximadamente, se comenzó la instalación, no recuerdo, por el 79, Luego, cuando ya se vio que era funcional, además de hacer todas las unidades de cabecera que se vieron en las fotografías, también se instaló en Irapuato, se fue a instalar y también se entrenó al personal. Ahí me tocó estar en ese entrenamiento un poco más. Luego, al ver aquello, pues, nos llega una avalancha de pedidos, entre otros el Hospital Universitario de Chihuahua, fue el segundo. Y también ahí el director de aquel entonces, pero bien entusiasta, lo mismo, el mismo espíritu, quería que se hicieran cosas en México. Luego y otras fueron en Puebla, también en el Hospital Universitario de Puebla. Se empezó a correr la voz. Y también en el Hospital en el Hospital Central de San Luis, que está a un costado de la Escuela de Medicina, ahí también se instalaron otras unidades. Y precisamente a raíz de que empezó a circular en todo el país de que había instrumentos que estaban haciendo, y al ver todas esas pruebas, por eso se interesó el grupo de Monterrey.
sí estuvieron aquí viniendo con nosotros, mostrándoles, pidiéndonos información y nosotros haciendo como loquitos, haciendo la información. Y también aprendimos de que era algo mucho más serio de lo que nosotros podíamos soportar. Pero digamos que se tuvo la experiencia y no eran contratos así grandes, simplemente eran los pedidos eran unitarios o 2 o 3. Pero sí pero eso sí se podía responder. Pero ya los otros problemas de fabricación de serie. Los prototipos. Sí, prototipos sí se pueden responder. Bueno, pues aquí tienen ustedes, es el sol y sombra, blanco y negro de muchas de las realidades que tenemos. Y en el caso de esta sección, pues ahí van. Entonces, ¿tienen ustedes más preguntas, algún comentario? Perfecto, muchísimas gracias, Lorenzo. Y tenemos en la próxima semana otro seminario que seguramente va a ser de mucho interés para estudiantes y para profesores del CINVESTAB, porque viene el doctor Luis Ponce, que es el director de posgrado del CONACYT y que ha sido director de posgrado desde un buen rato, y viene a platicarnos y a discutir con nosotros acerca de nuevos esquemas de posgrado, sin quitar los que ya hay. Tengo inquietudes desde septiembre en ese sentido y viene a platicarnos un poco acerca de eso. Entonces están ustedes cordialmente invitados para asistir el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias.